Nos adentramos hoy en un pasaje fundamental de las Escrituras, un relato que nos transporta a los días gloriosos del rey David y la preparación para el reinado de su hijo Salomón. Es una historia de fe, obediencia, errores y la inquebrantable fidelidad de Dios. El primer libro de Crónicas nos narra cómo David, con un corazón lleno de devoción, se propuso centralizar la adoración a Dios en la ciudad que había conquistado, Jerusalén. Este fue un paso crucial para la identidad espiritual de Israel. La primera acción significativa fue el traslado del Arca del Pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Con gran solemnidad y alegría, el arca fue llevada a Jerusalén. Fue colocada en una tienda especial que David había preparado para ella, un lugar digno para el reposo temporal del testimonio divino. Este acto marcó un nuevo comienzo para la adoración en Israel. El traslado estuvo acompañado de ofrendas y una efusiva alabanza, un testimonio de la alegría y el reconocimiento del pueblo hacia su Dios. Sacrificios de paz y holocaustos fueron presentados ante el Señor. David no solo trajo el arca, sino que también organizó el culto de manera meticulosa. Estableció un sistema ordenado con levitas, sacerdotes y músicos. Designó a los levitas para ministrar continuamente ante el arca, para recordar, agradecer y alabar al Señor. Su servicio era ininterrumpido, día y noche. El propio David compuso un cántico de acción de gracias, una expresión poética de su profunda fe y gratitud. Este cántico resonó en el corazón del pueblo. La canción celebraba la fidelidad de Dios a su pacto con Israel, recordando sus maravillas y su protección a lo largo de la historia. Era un himno a la soberanía divina. En medio de esta organización del culto, Dios mismo intervino para revelar un plan aún mayor para David y su descendencia. Esta revelación llegó a través del profeta Natán. Dios prometió un reino eterno para el linaje de David, una dinastía que perduraría para siempre. Esta promesa trascendía la vida del propio rey. Sin embargo, David no sería quien construiría el templo. Su hijo sería el elegido para esa sagrada tarea. Dios tenía un propósito específico para cada uno. La respuesta de David a esta asombrosa promesa fue una oración de profunda gratitud. Su corazón se derramó en humildad ante la magnitud de la gracia divina. Reconoció la grandeza de Dios y la elección de Israel como su pueblo. David comprendió que todo lo que poseía venía de la mano del Señor. El reinado de David no solo se caracterizó por la organización espiritual, sino también por la consolidación política y militar de Israel. Dios le concedió victorias significativas. Libró campañas militares exitosas, obteniendo triunfos sobre los filisteos, moabitas, arameos y amonitas. Estas victorias aseguraron las fronteras de Israel. Consolidó su reino y estableció su dominio sobre las naciones circundantes. Israel se convirtió en una potencia regional bajo su liderazgo. Además de sus proezas militares, David demostró ser un administrador capaz. Organizó el ejército de manera eficiente, estableciendo divisiones y comandantes. Designó a diversos oficiales para supervisar las diferentes áreas del gobierno. Su reino funcionaba con orden y estructura. La administración del reino bajo David fue justa y efectiva, trayendo estabilidad y prosperidad a la nación. Su sabiduría se reflejó en cada aspecto de su gobierno. A pesar de sus muchos logros y su corazón devoto, David no estuvo exento de errores. Uno de los más graves fue el censo que ordenó. David mandó hacer un censo del pueblo, una acción que desagradó profundamente a Dios. Las motivaciones detrás de este censo no eran puras. Como consecuencia de esta desobediencia, un castigo divino cayó sobre Israel. La nación sufrió por el pecado de su rey. Una plaga afligió a Israel, causando una gran mortandad entre el pueblo.
La tristeza y el lamento llenaron la tierra. David, en un acto de humildad y arrepentimiento, eligió sufrir el castigo en lugar de su pueblo. Su corazón se quebrantó al ver el sufrimiento. Dios instruyó a David a construir un altar en la era de Ornán el Jebuseo. Este lugar se convertiría en un sitio de expiación. David ofreció sacrificios en el altar y la plaga cesó. La misericordia de Dios prevaleció sobre el juicio. Con el corazón purificado y la visión clara, David dedicó sus últimos años a preparar todo para la construcción del templo. Aunque no lo construiría, su legado sería fundamental. David reunió vastas cantidades de materiales: oro, plata, bronce, hierro y madera. Nada fue escatimado para la casa de Dios. Proporcionó planos detallados para el templo, recibidos por inspiración divina. Cada medida y cada diseño fueron cuidadosamente considerados. Sus instrucciones a Salomón fueron claras y llenas de sabiduría. Le animó a ser fuerte y obediente a Dios en todo momento. Le explicó por qué él no podía construir el templo, siendo un hombre de guerra. La casa de Dios debía ser edificada por un hombre de paz. Confirmó a Salomón como el constructor elegido por Dios para esta sagrada tarea. El destino de Salomón estaba sellado. David también se encargó de la organización del personal del templo. Arregló a los levitas para su servicio, designando supervisores, oficiales, jueces, porteros y músicos. Organizó a los sacerdotes para sus responsabilidades específicas en el culto. Cada uno tenía un rol vital en la adoración. Nombró a varios oficiales para la administración del reino, asegurando una transición suave y un gobierno estable. La previsión de David era admirable. En los últimos días de su reinado, David convocó una gran asamblea. Quería asegurar una transición ordenada y un compromiso colectivo con la obra de Dios. Reunió a todas las autoridades de Israel, príncipes, capitanes, oficiales y hombres valientes. La nación entera estaba presente. Reiteró la elección de Salomón por parte de Dios para construir el templo. No era una decisión humana, sino divina. Exhortó a Salomón a conocer y servir a Dios de todo corazón y con ánimo dispuesto. La fe y la obediencia eran esenciales para su éxito. David lideró con el ejemplo en las ofrendas públicas para el templo. Ofreció sus tesoros personales con generosidad. El pueblo respondió con ofrendas voluntarias y abundantes, inspirados por el ejemplo de su rey. La generosidad brotó de corazones dispuestos. La oración de David en ese momento fue un himno de alabanza, reconociendo la soberanía y provisión de Dios. Todo venía de él y a él regresaba. Finalmente, Salomón fue ungido rey por segunda vez, consolidando su posición ante todo Israel. La sucesión fue pacífica y divinamente ordenada. David entregó el reino a Salomón, quien recibió la bendición de Dios y el apoyo unánime de Israel. Un nuevo capítulo comenzaba. El resumen del reinado de David es el de una vida larga, llena de riqueza y honor. Su legado fue una transición exitosa del poder, dejando un reino fuerte y una nación preparada para la construcción de la casa de Dios. Su historia nos enseña sobre la fe, el arrepentimiento y la fidelidad inquebrantable de nuestro Creador.